Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Me reinventé y ese es el talento colombiano. Y especialmente la parte científica, investigativa, la parte creativa de la Universidad del Valle. En este caso, el grupo de investigación socioecológicos sustentables de Palmira. Con nosotros el profesor Mauricio Quintero Ángel, PhD en Ciencias Ambientales. Está con nosotros para presentarle a toda la comunidad el proyecto, el prototipo que ya lo tienen, un prototipo de escudo de protección facial. Esa es la introducción que yo hago. Saludamos al profesor Mauricio. Profesor, bienvenido a la sala de Jairo. ¿Cómo le va? Hola Jairo, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Muy bien. Profesor, bueno, comencemos entonces presentando este prototipo. ¿Cómo comenzó la idea y cuánto tiempo la hicieron? En fin, detalles. Ok, muy bien, pues bueno, este prototipo surgió básicamente, eh, digamos, al ver la necesidad del personal de la salud por tener elementos de protección personal. Digamos, todos hemos visto en los medios que ha habido dificultades para que el personal de la salud tuviese sus elementos de protección. Entonces, en ese momento, pues la idea fue poder encontrar una solución para estos elementos de protección personal y que el personal médico lo pudiera fabricar con elementos que tiene usualmente en casa. Y ese fue, digamos, el origen de la idea. Esta idea se desarrolló en la Universidad del Valle, particularmente en la sede Palmira, de la que yo soy profesor, y en el marco del grupo de investigación en sistemas socioecológicos sustentables. Y bueno, ese es un poco el contexto de cómo surge la careta de protección facial. Profesor, en principio, estos elementos fundamentales para la higiene, para la salud, para la prevención, sobre todo de el personal de salud, ¿qué país era fuerte en esto? Pues mire, realmente Colombia no es el país más fuerte en este campo. Básicamente, nosotros tenemos una vulnerabilidad en términos de la tecnología a nivel de la salud. Si usted mira, en Colombia, pues no nos habíamos preocupado por producir respiradores o tapabocas y básicamente, pues si bien hay algunas empresas nacionales, la mayor producción a nivel mundial es extranjera. Y hay pues marcas reconocidas de Estados Unidos, de Europa, que trabajan estos campos. Y esto pues es un llamado también para reinventarnos, como usted decía en la introducción, y poder buscar alternativas para que tengamos una soberanía tecnológica y no dependamos de lo que hagan otros países. Esa sería como mi observación allí. Muy importante lo que usted señala. Y la verdad, sentimos aquí en la sala de Jairo orgullo, porque queríamos tener algo de la Universidad del Valle. Y valga la pena lo que voy a decir sin tinte regionalista. No que yo veía que la Universidad de Antioquia ha presentado prototipos también de elementos de la salud en esta urgencia. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa en la Universidad del Valle? Y usted dice algo muy cierto, fíjese cómo nos reinventamos porque tuvimos esa urgencia y la idea, sobre todo en el campo de la salud, es que contemos con todos los elementos necesarios porque al fin y al cabo la salud pues es un derecho fundamental. Sí, eso es muy cierto. Yo comparto, digamos, como esa observación suya. Eh, digamos, en el sentido de que la salud es un derecho fundamental y para
buscar la seguridad de todos, pues tenemos que poner el talento de las universidades al servicio de la sociedad. La Universidad del Valle pues ha estado trabajando en prototipos de respiradores, ha estado desde la Facultad de Salud, por ejemplo, muy activa en el seguimiento de la pandemia y especialmente quienes lideran los equipos de epidemiología de la Alcaldía de Cali, de Palmira, o quienes asisten a estos entes gubernamentales, pues son profesores de la universidad que están poniendo su talento al servicio de la sociedad. Digamos que en mi caso y en el caso de Palmira, nosotros quisimos pensar era en un escenario, digamos, de desabastecimiento extremo. Digamos, a nivel mundial lo que observamos es que digamos, hay restricciones para el comercio de tapabocas. Algunos países han decidido no exportar las materias primas o los mismos tapabocas. Los precios de estos implementos, digamos, según lo ha reportado la Organización Mundial de la Salud, pues han aumentado significativamente el precio de tapabocas, batas, etcétera. Y muchos de estos elementos se están vendiendo básicamente al mejor postor. Y esto pues es un problema para nuestro contexto donde no se producen o se producen pocos de estos elementos. Y desde ese punto de vista, pues nosotros buscamos o planteamos una solución que pudiese ser implementada por el personal de la salud. Sí. Estamos conversando en la sala de Jairo con el profesor Mauricio Quintero Ángel. Él hizo parte de ese panel de 25 personas que fueron, perdón, 25 colombianos, 2 mexicanos, 2 españoles y uno de Estados Unidos. Profesor, entonces, por favor, presentemos que el prototipo tenga la amabilidad. Claro que sí, Jairo. Bueno, les puedo contar un poco del desarrollo. Sí. Básicamente, lo que hicimos fue hacer una revisión sobre caretas de protección facial que se estaban desarrollando, que fueran fácilmente desarrollables a nivel de los hogares. A partir de esta revisión, entonces se construyó un prototipo que ya se los muestro en un momento y ese prototipo lo evaluamos con un panel de expertos que usted mencionaba ahorita, de 30 expertos del área de la salud. 15 de estos expertos eran médicos, más o menos unos 4 odontólogos, habían unos bacteriólogos, biólogos, entre otras personas que trabajaban o que trabajan con virus y que retroalimentaron el diseño. Entonces, bueno, el diseño realmente es muy sencillo. Digamos que, bueno, este no se ve tan bonito, que se lo voy a mostrar aquí a un lado a la cámara. Ujú. Perfecto. Básicamente les puedo explicar en qué consiste este prototipo. Digamos que uno de los problemas que tiene este virus del COVID-19 es que él se transmite por gotículas, es decir, microgotas de saliva, por ejemplo, que se puedan generar cuando una persona habla, tose o estornuda, y esas gotículas pues pueden llegar a nuestras mucosas, pueden ser a los ojos, a la nariz, a la boca, y esto puede generar, digamos que la contaminación del personal médico si es que, digamos, no tiene la protección adecuada. Entonces, también se puede dar una transmisión del virus por gotículas, por aerosoles, perdón, que son, digamos, gotículas más pequeñas que quedan suspendidas en el aire, quedan flotando por un espacio de 2 horas y que luego uno puede inhalar y pues contaminarse con el virus. Estas caretas básicamente lo que hacen es generar una barrera de protección frente a esas gotículas. Entonces no va a haber un contacto directo con las mucosas de la cara y esto reduce la posibilidad de infección para el personal médico. Desde luego, estas caretas no reemplazan lo que es el uso del tapabocas. Digamos que en el contexto médico es muy importante utilizar el tapabocas, incluso en lugares para nosotros, en el común, en lugares concurridos, en el transporte público, porque puede haber generación de gotículas y aerosoles y los tapabocas pues son los adecuados para filtrar.
Sin embargo, si no tenemos, como hemos visto, digamos, en las instalaciones médicas, cuando no se cuenta con los tapabocas adecuados, o lo que ha ocurrido, hemos leído en la prensa que personal de la salud tiene que reciclar el tapabocas, pues entonces las caretas de protección facial son muy importantes porque reducen su contaminación superficial, digamos, al tener una impide que lleguen las gotículas. Y por otra parte, porque, digamos, reduce la carga viral que puede, a la que puede estar expuesto quien usa la careta. Y esa es la gran ventaja, digamos, que tiene el uso de las caretas de protección personal. Entonces, para fabricar estas caretas, digamos que básicamente lo que se requiere es un acrílico. Esos acrílicos los puede conseguir el personal médico de sus, por ejemplo, de trabajos o que tengan en su casa. Entonces, esta carátula transparente, esta línea transparente, pues puede servir eh, para fabricar digamos, esta careta de protección facial. ¿Y qué se hace adicionalmente? Digamos que lo que debe hacer el personal de la salud es básicamente una perforación a ese acrílico. Digamos que nosotros en la universidad desarrollamos un manual de usuario y ese manual de usuario pues lo que indica es que a 3 centímetros del borde y luego a 7 centímetros de la parte superior, pues hacer dos perforaciones, puede valerse de una perforadora convencional o puede hacer simplemente dos incisiones con un bisturí. Y en este punto, pues debe repetirlo en el otro extremo, digamos, para que el, para luego, digamos, tomar unas gafas, se recomiendan unas gafas de protección, eh, digamos, que usualmente emplea el personal de la salud, pero podrían ser gafas de corrección óptica, como las que estoy usando yo, o podrían ser, digamos, en caso de desabastecimiento extremo, unas gafas de estas que usamos para ver televisión 3D o de cine 3D, pues también servirían. Y digamos que lo que se hace es básicamente insertar las gafas en ese acrílico. Digamos que esto lo que permite es fijar el acrílico eh, a la estructura de las gafas. Digamos, y estas son usualmente como caretas que se podrían encontrar en internet y que se recomiendan. El problema que tienen estas caretas es que presentan poca cobertura en la parte superior y por aquí, por esta parte, podrían ingresar gotículas y aerosoles. Entonces, bueno, la solución para esto fue pensar en una protección de esa parte superior y lo que planteamos es que se pueda tomar un gorro de baño, esos que usualmente tiene, digamos, las personas, o especialmente las mujeres en casa, para evitar, digamos, que mojarse el cabello cuando se bañan, los que nos dan en los hoteles. Entonces, simplemente lo que planteamos es que el profesional de la salud pueda ponerse sus gafas de esta manera y luego poner un gorro encima que le permita proteger o bloquear la entrada por la parte superior. Esto para el contexto de la salud, pues es un tanto inseguro en términos de que se puede caer. Entonces, lo que debería hacer el profesional de la salud es eh, adherir el gorro al acrílico con un esparadrapo, una cinta. Podría incluso coser y poner 3 puntos de costura o de sutura para fijar el gorro al acrílico y esto entonces da una protección en la parte superior. Y para evitar que la careta pues se caiga de la cara del personal médico, entonces lo que se recomienda es poner un caucho o algún tipo de elástico que permita sujetar las patas de las gafas a la cabeza para que esté adherida la careta al rostro. Y bueno, este es un poco cómo funciona y cómo es de sencillo el sistema, que podríamos hacerlo en casa con materiales disponibles. Esa es la presentación pues de cómo fue el diseño
del profesor Mauricio Quintero Ángel sobre el escudo de protección facial. Profesor, después de recoger los conceptos de ese panel de 25 expertos, ¿recuerda alguna frase, la conclusión, lo principal de esos 25 expertos? ¿Cuál fue? Claro, mire, en realidad eran 30 expertos, 25 de ellos colombianos, el resto Ya. extranjeros. Ujú. Y básicamente, digamos, ellos destacaban la sencillez del sistema, digamos, del prototipo, Ujú. que es muy fácil de hacer y que es efectivo. De hecho, de estos 30 expertos, 26 estarían dispuestos a utilizar la careta de protección facial durante su actividad a nivel de los hospitales, atendiendo pacientes, para manipular muestras y procedimientos con pacientes. Y digamos que 20 más o menos 24 de ellos están dispuestos a fabricar la careta. Entonces, por eso fue que trabajamos en un manual de usuario donde se explica el ensamble de la careta, cuáles son los materiales, dónde los podría conseguir, por qué podría sustituir ciertos materiales y está el paso a paso de cómo ensamblar la careta. Algo también que nos pareció importante era el tema de la desinfección de la careta. Entonces, ubicamos allí también en el panel, perdón, en el manual de usuario, el protocolo de desinfección para que el personal de la salud lo pueda desinfectar y pueda utilizarlo durante su actividad médica. Y también pusimos la secuencia de uso. Entonces, primero, digamos, en términos de las instalaciones médicas, pues primero deberían ponerse eh, la bata, posteriormente entonces poner el tapabocas, la careta de protección facial y por último los guantes. Y la secuencia de retirada pues sería la inversa. Y eso, digamos, es como lo que destacó el panel y lo que nos llevó a hacer este manual de usuario. Cooperando, somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250.000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Nuevas galletas craqueñas Fibra Miel, colombinas 100%, deliciosas, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Profesor Mauricio, ese escudo de protección facial, ¿tiene higiene fácil o hay que hacerlo con algún elemento especial? No, es realmente sencillo, digamos, lo que nosotros o lo que hice en este caso en particular para hacer una recomendación de la limpieza y desinfección fue hacer una búsqueda a nivel internacional de cómo estaban desinfectando las caretas de protección facial y los lentes de protección. Y básicamente hay como tres formas de hacerlo. La primera es simplemente con agua y jabón. Usted pone en un contenedor con agua y jabón, con detergente y limpia la careta, puede utilizar una esponja, es lo que usualmente hacen en las instalaciones médicas. Pero también puede hacer una dilución con hipoclorito de sodio, con el límpido que nosotros conocemos, eh, y básicamente pues se hace una mezcla, una limpieza 2 en 1. Y cuando esa careta de protección pues ha sido utilizada simplemente como protección frente a gotículas que puedan contener el virus del COVID-19, pues básicamente lo que se puede hacer es asperjar el, el, la careta de protección facial y limpiar con un paño para luego lavar con agua y secar al aire libre o simplemente con unas servilletas desechables. Profesor Mauricio, sí, ya en la parte de arriba, cuando uno se coloca el gorro, queda totalmente inmune a que haya cualquier posibilidad de una partícula. Sí, pues básicamente lo que se genera es una barrera física para la zona del cuero cabelludo. Digamos que revisando en el proceso de diseño, pues revisaba la normativa o las recomendaciones a nivel de las instituciones de salud sobre las caretas de protección facial. Lo que se recomienda es que cubran
desde la coronilla hasta la barbilla y que cubran entre los pabellones auriculares. Entonces, digamos que por eso la importancia de poner el gorro, porque permite proteger el cuero cabelludo, que es una zona muy porosa y que puede, digamos, acumularse allí pues partículas que puedan contener el virus, y pues es una barrera adicional para la protección del personal médico. Talento colombiano hoy. Me reinventé en la sala de Jairo con el profesor Mauricio Quintero Ángel, PhD en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, sede Palmira, que nos está presentando hoy este escudo de protección facial. Profesor Mauricio, ¿por qué llegaron a descubrir ustedes que sirve también, aparte del cuerpo de salud, para policías y bomberos? Vale, esa es una muy buena pregunta. Digamos que el diseño inicialmente fue pensado en personal de salud, pues por lo que comentaba antes que veíamos el desabastecimiento en el país y especialmente en la periferia. Digamos que ciudades como Bogotá, Cali, Medellín seguramente no van a tener tanto problema, pero si pensamos en, no sé, en los llanos orientales, en la Amazonía o en el Pacífico, donde no hay infraestructura, pues ahí será muy relevante que el personal de la salud pues pueda construir su protección, su equipo de protección personal. Pero digamos que hay otro personal que está altamente expuesto, como usted mencionaba ahorita, los policías, por ejemplo, ellos están cumpliendo su función, los mismos bomberos o los paramédicos, incluso el personal de guardias a nivel de las cárceles, pues están expuestos y en contacto con personas que podrían tener el virus. Entonces, en este caso, si este personal este personal de seguridad, digamos, no cuenta con elementos de protección adecuados como una mascarilla, un respirador N95, si tiene contacto muy cercano con personas, pues mi recomendación sería que pueda fabricar también su careta de protección personal porque va a reducir la carga viral a la que se expone en sus labores diarias. Profesor, esto tuvo pues entonces el visto bueno de 30 expertos. Ahora le pregunto, ¿las autoridades de salud de Colombia, alguna, cito, Ministerio de Salud e Insalud, conocen ya el proyecto? Sí, Jairo, pues básicamente nosotros lo hemos remitido a a las instituciones a nivel nacional y departamental. Digamos que parte de mi trabajo fue, o de la iniciativa, fue hacer también un informe para los tomadores de decisión. Entonces generamos documentación técnica de la careta de protección, digamos, contando todo el proceso de desarrollo de la careta, dando detalles pues, de la metodología empleada y la consulta con el panel de expertos. Asimismo, desarrollé un resumen ejecutivo para los tomadores de decisión y un policy brief, que es un documento orientador para tomadores de decisiones. Entonces, seguramente el ministro no va a leer un informe técnico que tiene 30 páginas, pero entonces generamos un informe de 2 páginas para que el ministro, los alcaldes o bueno, las iniciativas, las autoridades nacionales o departamentales pues puedan leerlo y entender la propuesta. Luego hay una parte muy importante más allá de que las autoridades nacionales lo conozcan, es básicamente la oportunidad que tenemos a través de medios de comunicación de difundirlo para que el personal de la salud lo pueda conocer y lo pueda implementar si es que no tiene elementos de protección adecuados. Entonces agradezco mucho el espacio, este espacio en particular para poder contar más de la careta y pues que eventualmente más el personal médico lo conozca y lo pueda utilizar. Profesor, y escúcheme a toda la Universidad del Valle, desde los diferentes campos donde haya una investigación, la damos a conocer aquí en la sala de Jairo. Profesor, ¿esto alguna empresa lo puede fabricar en serie? Le pregunto esto porque
Dada su charla, su conversación, su presentación, pues esto digamos que se puede hacer en casa. Alguien de la salud que lo necesita lo puede hacer. Pero digo, como las instituciones de salud en Colombia deben entregar todo el equipamiento a su cuerpo médico, no será posible la fabricación en serie de este escudo de protección facial. Sí, desde luego. Digamos que no hemos llegado a un punto de desabastecimiento extremo, pero es probable que pueda ocurrir. Y en ese momento se podría muy fácilmente pues fabricar estas caretas a un costo muy bajo. Entonces, parte del informe que se presentaba al Ministerio de Salud, pues detalla esto. Entonces, por ejemplo, las gafas de protección, este sistema o esta careta se basa en unas gafas, bien sean de protección o de corrección óptica. Esas gafas las podemos conseguir en ferreterías, pero si eventualmente hubiese una escasez tal de gafas de protección, entonces podríamos pensar que en ópticas se pudiesen conseguir los lentes de corrección óptica como estos y básicamente sobre ellos montar la careta de protección. Luego los acrílicos, entonces, o el acetato que cubre la cara, digamos que se puede conseguir muy fácilmente, digamos, a nivel de las papelerías. Estos acetatos se venden para encuadernación, para presentaciones y a nivel de las papelerías, pues hay stocks disponibles de estos materiales. Adicionalmente, digamos, uno podría reemplazar el acetato por una botella plástica, entonces, que conseguimos muy fácilmente. Entonces, en contactos con productores de envases, por ejemplo, se podrían fabricar las caretas de protección. Y los gorros, digamos, los gorros que se instalan en la parte superior, pues sería muy fácil de conseguir con hoteles, digamos que para ese contexto de desabastecimiento extremo, pues los hoteles a nivel nacional tienen un stock importante de gorros plástico porque lo están entregando todos los días a sus clientes. Y entonces creo que sería fácil de conseguir los materiales y eso fue un poco digamos, uno de los criterios de diseño y se podrían fabricar, digamos, masivamente estas caretas, dado que su construcción o fabricación no requiere un conocimiento técnico especializado ni maquinaria especializada. Es básicamente pensando en tecnología apropiada o adaptada al contexto, en este caso un contexto de escasez mundial de elementos de protección personal. Doctor Mauricio, cuando usted nos dice que las gafas se consiguen en una ferretería, pensé, y excúseme, que sean esas gafas que usan las personas para soldar. No, no necesariamente las de soldar, porque esas digamos que tienen unos filtros especiales en los lentes que reducen la visibilidad. Pero a nivel de las ferreterías, venden gafas de protección, son las que usan, por ejemplo, en el sector de la construcción, cuando se va a martillar con un cincel, entonces para evitar que caigan a los ojos partículas. Esas gafas las conseguimos a nivel de las ferreterías muy fácilmente. Digamos, estas que yo les enseñé ahorita hace un momento, pues son ese tipo de gafas de protección. Yo tenía aquí en mi casa para, digamos, como las labores que yo hago, manualidades, pero son gafas de protección que consigues en una ferretería y que pueden costar entre 4.000 y 5.000 pesos. Y más o menos, entonces, ¿en cuánto sale el escudo? Bueno, ese escudo realmente es muy económico. El gorro de protección puede costar, el gorro pues plástico para la cabeza puede costar unos 700 pesos. La lámina del acrílico puede costar unos 300 pesos. Digamos que los cauchos pues podrán costar 100 pesos. Digamos que lo más caro sería la estructura de las gafas en las cuales se fija la careta de protección, pero si estamos en un contexto de escasez extremo y si hay un requerimiento, pues estoy seguro que las ópticas, pues muy fácilmente se conseguirían donaciones o a través de los cines, por ejemplo, estos que tienen proyección de cine 3D, pues tienen ahí unas gafas
que serían, pues, digamos, creo que no sería muy complejo lograr unas donaciones de estas gafas para dotar al personal médico de la protección adecuada. Profesor Mauricio, ¿qué pasa con este prototipo de escudo de protección facial? ¿Ustedes lo patentaron? No, digamos que él podría ser objeto de protección industrial, digamos, eventualmente una patente de modelo de utilidad o un diseño industrial, pero en el momento en que lo liberamos y que lo difundimos, pues ya perdemos la posibilidad de optar por una protección industrial y esta es una tecnología que fue liberada por la universidad y está en el dominio público al servicio de la sociedad y del personal médico. Esto tiene pues implícito, o implícita mejor, una generosidad inmensa, profesor. Sí, pues creo, Jairo, que es el contexto, el momento histórico que vivimos. Digamos que estamos en medio de una pandemia y claro, pues recibí la observación de muchos colegas que lo primero que me preguntaban es, y bueno, ¿cómo funciona aquí la propiedad intelectual y de quién es y cómo van a ser las regalías? Pero ante una situación de pandemia, pues eso creo que pasa a un segundo plano y lo más importante es que podamos proteger al personal de la salud. Nada ganamos con que esto genere dinero si al final no hay quien nos atienda si nos enfermamos del virus. No, profesor, quedo realmente sorprendido gratamente. Esta es la Colombia que hay que destacar. Esta es la Colombia pujante, que sale adelante, generosa, una Colombia de talento, una Colombia de solidaridad. Profesor, por su intermedio a todo el equipo, pues, no, por un lado, felicitaciones, pero primero que todo, un sentimiento de gratitud muy grande, profesor. Pues Jairo, muchas gracias. La verdad es que pues es nuestro aporte desde la Universidad del Valle, sede Palmira. Esperamos poder seguir trabajando en otras ideas y encontrar soluciones para que le sirva a la sociedad. Este es un momento difícil, digamos, para todos. Tenemos gran parte de la población en la pobreza y sé que hay personas que lo están pasando mal. Y bueno, este es como nuestro aporte y esperemos que entre todos, a partir de la creatividad, la generosidad, pues como usted lo menciona, podamos salir adelante y estar mejor como sociedad. El mundo está atravesando un momento importante y ahora nuestra realidad es esta. Ciudades menos contaminadas, familias encontrándose, personas haciendo lo que les apasiona, talentos que ya no están ocultos. Y es que esta situación nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a reinventarnos como estudiantes, trabajadores, papás, amigos y hermanos. Nos ha enseñado que el tiempo es efímero y que la tecnología sirve para mucho más que redes sociales. Que en casa podemos bailar, jugar, cocinar y hacer mucho más. Porque definitivamente el mejor plan está en casa. Confandi lo sabe. Y por eso hoy cree que lo que nos espera después es un futuro mejor, una vida más consciente y en equilibrio, una sociedad más creativa, apasionada, emprendedora y valiente. Por eso hoy les decimos que se cuiden y cuiden de su ciudad, porque juntos saldremos adelante. Profesor, y de manera personal, usted en esta cuarentena, ¿qué ha hecho o qué reflexión tiene? Vale, pues digamos que este ha sido un tiempo difícil también, pues básicamente yo he tratado de continuar mis dinámicas de trabajo para, digamos, poder mantener pues como el equilibrio emocional. Pero digamos que más allá de eso, lo que creo es que es una época difícil, sí, pero que, de la cual tenemos que salir fortalecidos. Creo que yo solo visualizo la victoria y que seremos capaces como sociedad de superarlo.
Y eso nos tiene que llevar también a muchas reflexiones y a muchos cambios en la sociedad, no solo por el nivel de inequidad tan grande que tenemos en la sociedad y que lo vemos con, digamos, en una ciudad como Cali, donde el 40% de la población depende de sus actividades diarias o que está en la informalidad. Lo vemos con un sistema alimentario donde prácticamente el 80% de las cosas que comemos se importan de otras regiones del país o incluso a nivel internacional. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar en que se requieren cambios, en que nosotros los colombianos no somos capaces, somos una, digamos, gente inteligente, con capacidades, que tenemos que pensarnos o repensarnos nuestro relacionamiento, digamos, con la naturaleza, con la forma en que producimos los alimentos, lo que priorizamos para la producción de alimentos, porque ahorita estamos viendo, estamos pasando dificultades. Digamos que mi profesión de base es ingeniería agrícola y tengo contactos con agricultores que en estos días han estado, digamos, con sobreproducciones y que por las limitaciones logísticas pues no han podido sacar o vender estos productos y eso no puede pasar, digamos, cuando hay gente que está eh, pasando necesidades y sin tener alimento, pues hay alimento en el campo que se está perdiendo. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar y cambiar como sociedad. Ese es el reto que creo que tenemos para el futuro. Sí, profesor, usted ha dicho cosas supremamente importantes. Tiene que haber una transformación, comenzando por la inequidad, tiene que desaparecer. Y mire usted, le quiero preguntar, porque cómo no hacerlo a una persona de ciencias ambientales. Doctor, mm, la madre tierra, usted lo citó ahora así también como significativo, importante, pero está reclamando también un espacio. Vemos los animales cómo están saliendo, donde por lo regular están los humanos. Vemos cómo estamos respirando un mejor aire en las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. Y vemos, es un llamado de la Madre Tierra que nos está diciendo, miren, nosotros estamos reclamando también espacio, una conservación, un cuidado, un convivir con la Madre Tierra de manera respetuosa, ¿no le parece? Sí, desde luego. Digamos que esta es una época interesante para reflexionar. Hemos visto cómo, digamos, animales aparecen en lugares que eran impensables hace un tiempo. Eh, pero especialmente tenemos que cambiar como especie humana. En parte, eh, digamos, en parte tenemos un riesgo muy grande de que aparezcan, pues sin tratar de crear aquí pues miedo o temor en la población, pero parte de lo que hacemos es que como especie humana cada vez intervenimos en más áreas de la naturaleza. Y esto hace que nos expongamos también a nuevos virus y bacterias con las que usualmente no tenemos contacto. Y eso también tiene que llevarnos a reflexionar. Digamos que el ser humano ha intervenido de una manera significativa en los ecosistemas. Nuestras actividades diarias impactan en la naturaleza, no solo porque demandamos agua, energía, generamos aguas residuales y residuos sólidos en las ciudades, y nuestro sistema económico, pues de alguna manera no reconoce o no tiene en cuenta, digamos, que vivimos en una naturaleza que es finita. Digamos, pareciera que podemos tomar árboles de la naturaleza al infinito y generar todos los residuos que podamos y que la naturaleza lo va a asumir. Pero pues claramente no es así. Sí, muy claro, profesor. Profesor, ¿usted cree que, como lo anuncia hoy la Universidad de Oxford, para septiembre habrá vacuna? Digamos que yo no podría asegurarlo, digamos, no conozco este informe de Oxford eh, y no es mi área de experticia, pero lo que he hablado con algunos colegas es que
pues digamos, el tiempo de desarrollo de una vacuna pues es demorado. Esto requiere mucha experimentación con animales, con humanos, para que sea seguro. Pero al final, digamos, más allá de que sea este año o el próximo que tengamos una vacuna, el punto es que ratifica la importancia de que la ciencia debe ser financiada. Digamos que parte de la respuesta que podemos dar ante el virus, eh, parte de la base que haya una infraestructura para hacer investigación. Claro. Si no hay recursos para tener laboratorios dotados para trabajar con virus que son peligrosos y que se escapan o salen, pueden contaminar a la población, pues eso requiere una infraestructura, se requieren equipos, personal altamente formado y capacitado. Y infortunadamente, digamos, dentro de las prioridades de nuestro Estado, no necesariamente ha estado la inversión en ciencia y tecnología. Digamos que se invierten unos recursos, pero podrían ser mayores y eventualmente esto pues podría contribuir a que tomemos mejores decisiones como sociedad. Como anillo al dedo, profesor, usted me quitó la pregunta que le quiero hacer. Ministerio de Ciencia, digamos, ni fu ni fa en Colombia. Digamos que pues tampoco podemos ser tan críticos. Digamos que hay que reconocer que el ministerio es muy reciente. Digamos, anteriormente teníamos el Acolciencia, el Departamento Nacional de Ciencia y Tecnología, que recibía pues unos recursos importantes, pero que cuando revisamos frente al presupuesto nacional, pues son unos recursos limitados. El Ministerio de Ciencias, pues es muy reciente, tendrá, no sé, se creó este año, y creo que pues tiene un reto muy importante de hacer que la ciencia pues tenga mayor importancia en la toma de decisiones del gobierno. Creo que ha sido un logro muy grande que haya una ministra hoy en el Consejo de Ministros y que pueda influir en la toma de decisiones. El ministerio también ha abierto unas convocatorias importantes con unos recursos de más o menos 26.000 millones de pesos para atender este tema de la pandemia. Ha solicitado que los grupos de investigación presenten convocatorias, que presenten proyectos a una convocatoria nacional, y se han priorizado, digamos, algunos proyectos para trabajar en el tema de respiradores, para temas logísticos, para generar equipos de protección personal, para hacer seguimiento a la pandemia. Entonces, bueno, creo que está haciendo una labor muy importante. Pero nuevamente, digamos que creo que pocos países del mundo estaban preparados para una pandemia, y Colombia no ha sido la excepción. Lo que nos tiene que llevar es a reflexionar que este campo de la ciencia y la tecnología pues es muy importante, y en la medida en que se apoye financieramente y tengamos recursos, no solo del Estado, sino de la empresa privada, pues podremos estar mejor preparados para hacer frente a una pandemia, pero también para solucionar otras prioridades de la sociedad. Eh, digamos, como puede ser el tema de optimizar el tema de agua potable, mejorar la alimentación de la población. Digamos que allí la ciencia tiene mucho por aportar, pero eso depende de que tenga recursos. Profesor Mauricio Quintero Ángel, gracias. Ha sido muy amable por presentarnos hoy en la sala de Jairo. Me reinventé haciendo público la investigación, el prototipo de escudo de protección facial, no solamente para el cuerpo médico o las personas de salud, sino para policías y bomberos también, y de una manera muy sencilla. Y esto ha sido entregado a la humanidad, ha sido entregado a los colombianos. Profesor, muchas gracias. No, Jairo, usted, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de tener esta conversación. Felicitarlo por el programa y agradecer nuevamente que se nos dé el espacio para difundir esta tecnología que ojalá le sirva al personal médico. Muchas gracias. Gracias, profesor. Me espera por ahí en línea, por favor, un momento. Claro. Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida.